Vamos a estudiar el siguiente estadístico muestral, la mediana. Se representa por la letra M mayúscula sub e, y la mediana muestral de una variable x es el valor de la variable que, una vez ordenados los valores de la muestra de menor a mayor, deja el mismo número de valores por debajo y por encima de él. Es decir, la mediana cumple que la frecuencia acumulada del valor mediano tiene que ser igual a la mitad de los datos, n medios, o la frecuencia acumulada relativa del valor mediano tiene que ser 0,5. Hay que tener cuidado. El cálculo de la mediana se realiza de forma distinta según se hayan agrupado los datos o no. Y cuidado, no puede calcularse para atributos nominales, es decir, valores o variables cualitativas que no presenten un orden. Vamos a hacer un par de ejemplos para explicar un poco estas dos formulitas. La primera parte sería la más sencilla, y es cómo calcular el valor de la mediana con datos no agrupados. Bueno, pues tenemos dos tipos de casos. Uno, cuando el tamaño muestral es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición n más 1 medio. Y simplemente lo que hacemos es buscar esta frecuencia acumulada y a quien corresponde sería el valor de la mediana. ¿Por qué tenemos que coger n más 1 medio? Imagínate un dato muy sencillo. Imagínate que tenemos los valores 1, 1, 2, 3, 3. Tenemos una muestra de 5 elementos en el que ¿cuál sería la mediana? Por la definición los ordenamos de menor a mayor como están, y en este caso el valor 2 sería el que tiene dos datos por debajo y dos datos por encima, es decir, el mismo número de valores por debajo que por encima de él, y diríamos que la mediana es el 2. ¿Cómo calcularíamos este 2? Bueno, pues como tenemos 5 datos, el que tenga una frecuencia acumulada igual a 5 más 1 entre 2, es decir, 6 entre 2, 3, es decir, el que tenga 3 valores o acumule 3 valores, que si te fijas sería 1, 2, el tercero sería la mediana. En el caso de un tamaño muestral par, en este caso la mediana es la media de los valores que ocupan las posiciones n medios y la frecuencia acumulada n medios más 1, no n más 1 medio. Y cogeríamos como valor mediano la frecuencia acumulada n medios corresponde al valor x sub a, la frecuencia siguiente al valor x sub b, y la mediana sería el valor medio de ambos. Imagínate que tenemos una muestra en la que tenemos los valores 1, 1, 2, 3, 3 y 3. Y tenemos que decir ahora de aquí cuál es el valor medio. Fíjate que tenemos 6, es decir, un número par de valores. Como tengo un número par de valores, el valor mediano debería estar aquí, que deja 3 valores por debajo y 3 valores por encima. Deja el mismo número de valores por debajo que por encima de él. Y por lo tanto, en este caso lo que vamos a buscar es la frecuencia acumulada n medio. Al ser un par directamente lo dividimos y es entero, es decir, si te fijas, la frecuencia acumulada de n medios sería 6 entre 2, 3. Este es el número de datos, no el valor de la variable, ¿de acuerdo? Y la frecuencia siguiente, x sub b, que sería 4. Es decir, el que deja 4 datos, número de datos. Luego, ¿qué valor ocupa la posición tercera? Dices 1, 2, 3, el 2. La frecuencia acumulada de 3 veces sería el 2. Y la frecuencia de 4, 1, 2, 3, 4, el 3. Y por lo tanto la media de estos dos valores sería la mediana. Es decir, 2 más 3 entre 2, 5 entre 2, 2,5. Vamos a ver si volvemos a explicar estos datos, porque parece complicado pero no lo es. Imagínate que lo que nosotros vamos a hacer aquí es una tabla de frecuencias. Aunque sea muy poquitos datos, si lo veas directamente, vamos a escribir estos 6 valores como una tabla de frecuencia en la que tendremos los valores de x sub i, el 1,
el 2 y el 3. Las frecuencias o las veces que se repiten. El 1 se repite 2 veces, el 2 una vez y el 3 3 veces. Calculamos sus frecuencias acumuladas, que sería valores menores o iguales a 1, 2, valores menores o iguales a 2, 1 y 2, 3, valores menores o iguales a 3, 3 y 3, 6. Por lo tanto, como es un valor o una muestra par, porque tengo 6 datos, nos quedaría que tenemos que buscar la frecuencia acumulada de 6 entre 2, 3, y la frecuencia acumulada siguiente. ¿Quién tiene la frecuencia acumulada 3? Pues miras aquí, dicen la frecuencia acumulada 3 le corresponde al valor 2. Y la frecuencia siguiente, el 4, ya estaría aquí. Las frecuencias 4, 5 y 6 pertenecen a este valor de la variable, que sería el siguiente. Luego el valor x sub b sería el 3. Recuerda que estamos cogiendo no los valores de la frecuencia, sino los valores de la variable. Y por lo tanto la mediana será la media aritmética de estos dos valores. Y diremos que la mediana es 2,5. Vamos a ver otro ejemplo. En los vídeos anteriores hemos visto este problema un montón de veces. Hemos hecho tabla de frecuencias, hemos calculado la moda, la media. Vamos a calcular la mediana para este ejercicio. A 25 matrimonios se les pregunta sobre el número de hijos y obtenemos este valor de tabla. Para este valor de tabla, ¿cuál sería el cálculo de la mediana? Al ser datos no agrupados, pues lo que deberíamos hacer en este ejemplo es, el tamaño de la muestra es 25, de manera que como es impar, se deben ordenar los datos de menor a mayor y buscar la posición que ocupa la frecuencia 25 más 1 entre 2, es decir, 26 entre 2, la posición 13. Es decir, se ordenan todos los datos de menor a mayor y se cuentan 13 valores. El que ocupa la posición 13 sería la mediana. Fíjate que hacer esto así es muy engorroso y cuanto más grande sea la muestra, más pesado es. Por lo tanto, si se trabaja con tabla de frecuencias, se debe buscar el primer valor cuya frecuencia absoluta acumulada sea igual o superior a 13, que es la posición que le corresponde a la mediana. O bien el primer valor cuya frecuencia relativa acumulada sea igual o superior a 0,5. En este caso estamos con frecuencias acumuladas. Luego la frecuencia 13 no está en 2, no está en 8, sí está contenida en 22. Por lo tanto, como la frecuencia acumulada 13 está contenida en este dato, el valor de la variable sería el valor de la mediana. No confundáis la frecuencia acumulada, la mitad de los datos, con el valor de la mediana, que sería el valor de la variable. Se complica un poquito cuando trabajamos con datos agrupados, pero tampoco es difícil, porque lo que vamos a hacer es trabajar y recordar un poco la geometría del año pasado. Fijaros que en este caso nos dicen que en el ejemplo de las estaturas teníamos 30 universitarios a los que habíamos preguntado sus edades, y esta era la tabla de frecuencias que obteníamos. Las estaturas entre 1,50 y 1,60, 2 alumnos, entre 1,60 y 1,70, 8, en el siguiente intervalo 11, en el siguiente intervalo 7, en el siguiente intervalo 2. Si hacíamos las acumuladas, 2 eran menores que 160, 2 más 8, 10 eran menores de 170, 10 más 11, 21 menores de 1,80, 21 más 7, 28 menores de 1,90 y 28 más 2, 30 menores que 2 metros, es decir, todos. Bueno, pues fíjate que si ahora lo que vamos a trabajar es con el polígono de frecuencias acumuladas. Es decir, levantamos las barras, es decir, el histograma de frecuencias acumuladas. Y sobre él trazamos el polígono, que recuerda que va desde el punto más bajo al punto más alto de cada barra. Y lo continuamos subiendo. Lo que tenemos como rectángulos marrón oscuro sería el histograma. La línea azul sería el polígono de frecuencias, que es con el que vamos a trabajar. Fíjate que va desde la medida 2, que sería el primer intervalo, hasta la medida 10, segundo, medida 21, tercero, medida 28, cuarto intervalo, y el total, medida 30, todos los elementos de la variable. Bueno, pues vamos a buscar quién es el que ocupa la posición central, que en este caso sería 15. Aquí ya da igual que sea par o impar, porque estamos trabajando datos agrupados.
Luego cogemos la mitad de la variable 15 y buscamos dentro del polígono de frecuencias quién ocupa la posición 15 y hacemos lo que se denomina una interpolación. ¿Qué número tiene o qué valor tiene la frecuencia 15? Me vengo hasta el polígono de frecuencias y bajo, y este sería el valor de la mediana. No tiene por qué caer en la mitad del intervalo, es lo que vamos a calcular y ver cómo se calcula. Para eso vamos a ampliar un poquito esta parte del dibujo. Fijaros que aquí con este triángulo azul es con el que voy a trabajar yo, con el valor en el que se encuentra el dato frecuencia acumulada la mitad, 15, que corresponde al valor mediano. Bueno, pues si aumentamos este valor de la tabla, nos quedamos con este triángulo que es el que nos permite calcular lo que vale la mediana. Y fijaros que lo que vamos a trabajar aquí es que estoy en el intervalo mediano entre 1,70 y 1,80 y las frecuencias entre 10 y 21, es decir, el intervalo mediano, el que contiene el valor 15, correspondería a la frecuencia acumulada 21, que corresponde a este intervalo 1,70 a 1,80, que es el que dibujo abajo. Sus frecuencias van desde el punto más bajo 10 hasta el punto más alto 21, que corresponde con el valor de la frecuencia absoluta del intervalo anterior, o del intervalo en el que me encuentro, perdón, 11, que sería esta diferencia de 10 a 21. Esta medida 11 corresponde con su frecuencia absoluta. Bueno, pues fijaros que el valor de la mediana 15 corresponde a este valor, que es el que quiero calcular. ¿Qué es lo que conozco? Que estos dos triángulos se encuentran en posición de tales, y por lo tanto al estar en posición de tales voy a poder aplicar triángulos semejantes para calcular lo que vale este trocito de aquí. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues que el triángulo marrón tiene como valores 15 menos 10, 5. El triángulo azul grande tiene como valores 21 menos 10, 21 menos 10, la frecuencia absoluta de dicho intervalo, 11. Luego el valor de este lado del triángulo grande es la amplitud del intervalo, 10. Y este valor de aquí, x, o lo que es lo mismo, el valor de la mediana, menos 170. Y por lo tanto, si aplicamos triángulos semejantes, se tiene que dar que 21 menos 10, es decir, 11, entre 10, tiene que ser igual a 5, 15 menos 10, entre la mediana menos 1,70. Y desde aquí despejamos una ecuación muy sencillita. Este por este es igual a este por este, nos quedaría que la mediana menos 170 es igual a 5 por 10 entre 11. El 170 pasa sumando y nos quedaría que el valor de la mediana es 174,5, que como puedes ver no corresponde con el valor medio del intervalo. Vamos a verlo de otra manera para ver si os resulta un poco más sencillo. Imaginaros que aquí lo que vamos a hacer es calcular el valor de x. Si calculamos este valor de x, lo que vamos a hacer directamente es una semejanza de triángulo. Y una vez que tenemos los valores sobre nuestra tabla, decimos que 11 entre 10, 11 entre 10 es igual a 5 entre x. Es igual a 5 entre x. Y desde aquí despejamos el valor de x. Que sería 10 por 5 entre 11. Perdonad que está saliendo esto aquí todo el rato. Que sería 10 por 5 entre 11. 4,5 aproximadamente. Y por lo tanto el valor de la mediana será igual al valor menor del intervalo más el valor de x, es decir, 174,5 sería el valor de la mediana. Pues intentad repetir el ejercicio. Nos vemos en el siguiente vídeo.